Bienvenidos a este segundo programa sobre el Huapango de Moncayo. Debido a la grata y abundante información y los ejemplos, bueno, pues decidimos hacer en dos partes este programa, en donde platicamos con el maestro Eduardo Contreras Soto sobre el Huapango de Moncayo. Tenían una idea que había sido encargo para la exposición de Nueva York, esta obra. Sin embargo, se estrena en Bellas Artes. ¿Por qué se estrena en Bellas Artes y no en Nueva York? Lo que sucede es que en 40 el Museo de Nueva York había organizado una exposición que se llamaba 20 siglos de arte mexicano, que incluía muestras de todo tipo de manifestación artística de ese periodo. Es decir, incluía arte prehispánico, arte virreinal y arte del siglo XIX y contemporáneo de ese momento. Artes plásticas, quiero decir, o sea, había esculturas, había piezas arqueológicas, había pintura, artes visuales. La música era otro sector y para eso fue para lo que el museo le encomendó a Chávez que se hicieran conciertos en los que se mostraran también aspectos de esa música. Entonces, hay una primera programación que Chávez hace que incluye fragmentos de la misa de José Manuel Aldana, principios del siglo XIX, en arreglo de Candelario Huízar, para ilustrar algo de música virreinal. Arreglos de sones tradicionales en los que no participó Moncayo, de donde provienen, por ejemplo, una pieza casi tan conocida como la de Moncayo, los sones de mariachi de Blas Galindo. Pero también había un arreglo de música yaqui que elaboró Luis Sandy. Y también, para inventarse un pasado prehispánico de una música que no tenemos y lamentablemente nunca tendremos, a pesar de lo que digan los que se la inventan con su imaginación, Chávez usó un fragmento de su ballet Los Cuatro Soles, la danza Centeotl, para hacer una supuesta recreación imaginaria de una música prehispánica, de cómo pudo ser la música prehispánica. Lo interesante es que sí pidió un arreglo basado en sones jarochos. Sí hay un huapango anterior al de Moncayo. No era el primero. Ya el propio Chávez había usado la forma de huapango de son jarocho en su ballet HP, Horsepower. José Pomar había presentado con Sinfónica de México un huapango en 1932. Eduardo Hernández Moncada, su obertura Bajío, que se usó para la revista musical Upayapa o Mexicana en México y Nueva York, también tenía una forma de un son tradicional. Cuando Chávez le encarga, no a Moncayo, sino a Jerónimo Vaqueiro Foster, un primer huapango. Ese fue el que se oyó en Nueva York. Está exclusivamente basado en la bamba y dura mucho menos tiempo y tiene una orquestación mucho más reducida. Y hay que decirlo todo, menos imaginación, menos desborde creativo, menos riqueza y exuberancia orquestal. Eso lo debe haber considerado Chávez, que más allá de todo era una persona que era un músico de verdad, y por lo mismo, un año después, decide repetir lo que había tenido tanto éxito en Nueva York, pero ahora para el público mexicano. Repite casi todo lo que se usó en Nueva York, pero en vez del huapango de Vaqueiro, lo saca del programa y le encarga uno nuevo a Moncayo. Seguramente con la conciencia, puesto que Moncayo había sido su alumno y Chávez había asistido a ver muchas de los estrenos de la música que estaba presentando ya Moncayo para esa época, lo que quiera que salga, saldrá mejor. Y lo interesante con Chávez, que solía tener a veces voz de profeta en estas cosas, es que no se equivocó. Y la versión que tenemos, la grabación que tenemos de Carlos Chávez del Huapango, que al parecer es la primera grabación, ¿es la que se grabó en Bellas Artes o se hizo en estudio esta versión? No tenemos grabación, ¿qué más quisiéramos?, del estreno de 41. Quien la tenga miente, no hubo grabación.
La grabación que tenemos de Chávez efectivamente existe, se hizo en la primavera de 1948, 7 años después del estreno. Solo sabemos que la hizo en 48 para una disquera mexicana que entonces existía que se llamaba Anfión. Este guapango formó parte de un ciclo de grabaciones que incluían varias piezas de Chávez, pero que también incluían El mar de Debussy, una suite de Daphnis y Chloé de Ravel, y la primera grabación en español y de las primeras en el mundo del cuento sinfónico Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, narrado nada menos que por Carlos Pellicer. Entonces, en esa ilustre sesión de grabaciones, Chávez incluyó el guapango y Chávez consideró que podía vender, por eso lo grabó. El problema es que la disquera Anfión, con todo y que hizo un trabajo técnicamente bastante solvente y con todo y que le iba muy bien en su negocio, en algún momento no pudo sostenerse más y quebró. Por lo cual, la mayor parte de las grabaciones que tenía se quedaron en el cajón, se quedaron varadas. 3 años después, Chávez llegó a un arreglo con una disquera estadounidense, la Decca. Chávez trabajó específicamente con la filial estadounidense y consiguió que la Decca publicara en formato ya no de 78 revoluciones, porque esa es la época de la transición, sino en formato de disco de LP de 33 revoluciones y 1 tercio por minuto, que saliera por lo menos una parte de las grabaciones que se quedaron pendientes en Anfión. Así salió por primera vez al mercado en 51 el primer guapango, el primero de todos que se grabó en la historia, y que es muy valioso porque si no participó directamente tocando, seguro Moncayo estaba presente. Y mucha gente, muchos testimonios muestran que es el modo de ejecutarlo sancionado por el compositor. Esto tiene relevancia a la hora que uno entra al famoso tema lento que está basado en el son del gavilán, porque hay una tradición de ejecución que cuando la orquesta va a atacar el gavilán, se detenga en un retardando y entre con una velocidad que si esto lo bailaran verdaderos soneros jarochos, los pobrecitos se me tropezarían en el tablado, porque es lentísimo, no hay un son jarocho que se baile a ese tempo, a esa velocidad. Pero además es que no tiene por qué ser así. Cualquiera que oiga cómo se toca el son del gavilancillo en el repertorio jarocho vivo, se dará cuenta que si es un son lento en comparación con el Ahualulco o con el Ziquisirí o con la bamba misma, pero no lo hace, esto no lo hace una pieza languidísima y mucho menos estirada y con alteraciones de valores rítmicos que impliquen estos retardandi cada vez que entra la frase. Nada de eso se hace en la tradición jarocha. Moncayo y Chávez lo sabían. Por eso, cuando uno oye la grabación de Chávez, es muy admirable que su manera de llegar al lento para hacer el gavilán sea mucho menos contrastante que la de cualquier otra versión posterior, y ataque cada entrada del tema a tempo y sin ningún tipo de calderón, fermata, ningún tipo de retardandi que no vienen al caso y que no están escritos en la partitura. Y vamos a escuchar justamente esta parte en la versión de Carlos Chávez que mencionas, para que muchos de los jóvenes se sorprendan de la otra verdad. Ahora, ¿en dónde viene esta tradición de tocar esa parte lenta? La responsabilidad está en la segunda grabación que se hizo en la historia de la pieza. En 1956, Luis Herrera de la Fuente graba el Guapango de Moncayo con otras 3 piezas para la disquera Musart,
que estaba empezando una serie que es muy memorable y que los jóvenes de ahora deberían conocer y aprender de ella, que se llamó Concertistas. Concertistas de Mozart fue la primera colección comercial de música de concierto mexicana que fue presentada al mercado de manera decente, respetable, que tenía notas de concierto, donde había un cuidado de producción a cargo de Otto Mayer Serra en los primeros años y luego de Rodolfo Halper en los siguientes. De manera que es una gran colección, como unos 60 artículos con muy diversos materiales de lo que era el repertorio mexicano disponible en la época. Pues precisamente el primer disco que la Sinfónica Nacional grabó en esa serie, con Luis Herrera de la Fuente, tiene el Huapango. Y más allá de que en conjunto es una ejecución también muy disfrutable, muy memorable y tiene sus propias virtudes, el problema es que allí fue donde Herrera de la Fuente se tomó una libertad que ahora para todos ya es la lectura canónica de la partitura. Un amigo común que tenemos, Álvaro Díaz y yo, dice con cierta sorna que la última persona que abrió la partitura del Huapango para dirigirla fue Luis Herrera de la Fuente, porque después de ella nadie la vuelve a abrir y si la abrieran se darían cuenta de que no están haciendo lo que dice la partitura, sino copiando lo que escucharon en un disco, que fue un éxito de ventas, sigue estando en catálogo y en las redes y en los portales de audio hoy en día, y por lo tanto cualquier joven puede ir a escuchar esa versión. Y ahí es donde se genera esta, a mi modo de ver, incorrecta costumbre de generar el ritardando para entrar en los temas y hacer el gavilancillo a un tempo injustificable para un son jarocho. Así que ese sería para mí el punto de inflexión. 1956, la grabación de Sinfónica Nacional con Herrera de la Fuente. Escuchemos esa parte del gavilancillo de la que acaba de comentar Eduardo, en una brillante interpretación del grupo Son de Madera, en el violín, mi querida paisana Natalia Arroyo, a quien le enviamos un saludo y abrazo virtual. Esperemos que pueda ver este video. Soy el gavilancito, volando viene, volando va. Pasa la mar fuera, volando viene, volando va. Volando viene, volando va. Gavilancito vuela y verá. También me la pasará volando viene, volando va. En el brazo de María, volando bien, volando va. Dicen que en la mar se juntan agua de todos los ríos, como no se han de juntar tus amores con los míos. Volando viene, volando va, gavilancito vuela y verás. Yo también me la pasará, volando viene, volando va. En los brazos de mi China, volando viene, volar, 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 volar. Es que no existe la partitura original. ¿Y esto por qué sucedió? Cuéntanos la historia. Allá por los años 50, en una de las giras de la Sinfónica Nacional, precisamente, una de las giras que se hicieron muy interesantes de la orquesta fue para un concierto con el que se inauguró la Presa Halcón, que como todos saben está en los límites entre México y Estados Unidos en el Río Bravo. Entonces la orquesta se trasladó allá a tocar y pues en una época en que no había aeropuertos grandes en esas zonas del país, la orquesta con su instrumental, su equipo y sus partituras se tuvo que trasladar en una especie de puente aéreo. Iban y venían por ronda los músicos y al final los materiales. Desgraciadamente, en una de esas rondas del vuelo, uno de los aviones cayó. Es muy penoso recordar que varios músicos de la orquesta fallecieron allí y además de esa lamentable pérdida humana, también se perdió una cantidad de instrumental y varias partituras de lo que se iba a tocar. Entre ellas, el Huapango de Moncayo.
Este era el caso de la obra de Moncayo, quien aunque ya no pertenecía a la Sinfónica Nacional para esa época, había dejado muchos de sus originales con la orquesta. Y esa fue la razón de que se perdiera el manuscrito original del Huapango. Sin embargo, ya que quieres preguntar detalles tan exquisitos y eruditos, mi querido Álvaro, puedo aportar una información que también es muy bonita. Hace también ya algunos años, nuestro buen amigo Rodrigo Sierra Moncayo, director de orquesta y nieto del compositor, encontró en los papeles de su ilustre pariente 15 páginas, las 15 páginas iniciales de la partitura, esta sí, de puño y letra del compositor. Es curioso, porque es una copia pasada en limpio que se detiene en la página 15 y ya no continúa. ¿Por qué razón Moncayo hizo esas páginas y por qué razón se puso a dibujarla? No lo sabemos. Aparecieron sin más, están incompletas, sabemos y podemos demostrar que son autógrafas suyas, pero no sabemos por qué se quedó en 15, aunque por lo menos nos permiten ver en esas primeras 15 indicaciones esenciales en cuanto a metrónomo, en cuanto al uso del instrumental. Por ejemplo, alcanzamos a ver cómo entra el siquisiri con el famoso efecto cuasi guitarra que dice la partitura impresa de los violines colocados a manera de jarana y no montados en el hombro, como todavía tocan el huapango muchas orquestas internacionales que desconocen la tradición de los sones y lo que quería Moncayo que se generara como efecto, no solo auditivo, sino visual. Vamos a escuchar el siquisiri con el efecto de cuasi guitarra en los segundos violines, una interpretación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan bajo la dirección de Rodrigo Sierra Moncayo, quien además de ser un gran director es nieto del compositor que estamos viendo en este episodio. ¿Cuáles son tus top 5, tus 5 mejores versiones del Huapango de Moncayo actualmente? Ay, Dios mío. Una pregunta así me pone a mí en un dilema. Para empezar, hablando en términos estrictamente de grabaciones comerciales, publicadas y demás que se han hecho, será de interés para tus espectadores saber que hay por lo menos 35 versiones diferentes del Huapango grabadas en medio siglo. Para uno del repertorio mexicano, eso es una marca mundial. De los últimos 20 años para acá, una buena parte de esas grabaciones no se han hecho en México ni con orquestas mexicanas, lo cual también ya le da un valor internacional, cosmopolita a la pieza, y por supuesto, nuevas escuelas de interpretación. Desde luego, la versión de Chávez tiene que seguir siendo de referencia. Mi preferida, y lo explicaré por qué, es la de la Sinfónica Nacional dirigida por Sergio Cárdenas, que originalmente publicó RCA en 1980. Aunque hace el típico vicio del ritardando y la lentitud del gavilán, en el conjunto la grabación es muy afortunada porque la orquesta estaba en un gran momento de ejecutantes, había muy buenos instrumentistas y la producción sonora la hizo un gran ingeniero estadounidense acostumbrado a trabajar con grandes disqueras transnacionales, Andrew Kasdan. Andrew Kasdan supo sacar el mejor sonido a la orquesta, a la sala en Nezahualcóyotl y a todos los juegos importantes que están en una partitura tan brillante musical y orquestalmente como el Huapango. Y todo eso se puede apreciar si uno oye esta grabación en un equipo de sonido de buena calidad. Uno queda realmente impresionado de lo hermoso que suena, lo brillante que suena y lo bien que envuelve la toma sonora al oyente. Aparte de esas dos versiones que para mí serían las fundamentales, yo podría agregar también la del propio Herrera de la Fuente con Sinfónica Nacional, aunque ésta haya inaugurado la práctica viciosa. Ya he comentado que en el conjunto de su interpretación también es muy meritorio. Otra interpretación que para mí es significativa porque no hay otra en términos comerciales de esa calidad. Eduardo Mata solo grabó una vez el Huapango en un disco público con la Filarmónica de la UNAM, pero a mí no me gusta tanto esa versión como la que él hizo para la radio holandesa, que después ha salido reeditada en otras fuentes. Esa grabación no iba destinada al público, era a grabaciones públicas, quiero decir, en disco, era para la radio. Pero ya se han conseguido las líneas de la radio holandesa y se puede escuchar y es muy admirable, porque es muy raro
a un director como Mata, asociado con una pieza que él no necesariamente tocaba con mucha frecuencia, como parecería la obligación de los directores mexicanos. Por otra parte, varias veces ya Gustavo Dudamel ha grabado el guapango con distintas orquestas. De las muchas veces que lo ha hecho, hay una que a mí en lo personal me gusta mucho, tanto por lo que se oye, cuanto por la manera como se ve en la ejecución, porque de hecho esta grabación no proviene de un disco, sino de un DVD, que es la grabación de un concierto que la Sinfónica Simón Bolívar dio en la ciudad de Bonn, Alemania, en un festival hace ya algunos años, no recuerdo ahora la fecha, pero no tiene más de 20 años esta grabación, esta filmación, y allí la ejecución de la Sinfónica Simón Bolívar es también muy hermosa, y es muy hermoso ver a los jóvenes, casi todos ellos son auténticamente jóvenes, entusiasmarse de esa manera por una pieza que ni siquiera es de su país, que no necesariamente tiene muchos vínculos o será leída como la leería un mexicano, con todo lo que trae de explicación antropológica e histórica atrás. Al final del video les dejamos la lista tanto de los sones en los que se basa Huapango como en estas versiones favoritas del maestro Contreras Soto. Por cuestiones de derechos no puedo poner el ejemplo de estas grabaciones, pero sí los puedo ligar al final de este episodio. Bueno, pueden darle clic y van a irse directamente a esta lista de reproducción en donde pueden ver todas estas versiones. Veamos y escuchemos nuestros últimos dos sones que están incluidos en el Huapango de Moncayo, que son el aguanieve y el zapateado costeño. Lo escucharemos unidos, como es muy probable que lo escuchara el mismo Moncayo en Alvarado, Veracruz, en 1941. Está a cargo del grupo Los Enzontles. Cantarme que si no sé, vengo rendido de amores, vengo rendido de amores, pero al fin les cantaré. ¿Algo más que quieras agregar alrededor del Huapango? El Huapango tiene, como todas las grandes obras populares, buena y mala fama. De la buena no habría que preocuparse. Por favor, sigan tocándola bien, sigamos disfrutándola, es hermosísima. La mala fama es la que me puede preocupar, porque precisamente hay un cierto sector siempre en todas las élites culturales de todos los países que siempre tienden a mirar por encima del hombro aquello que adquiere popularidad, independientemente de su calidad intrínseca. Y eso se podría aplicar también a piezas como el Bolero de Ravel, o como algunas sinfonías de Beethoven, o como ciertos pasajes de muchas obras de muchos lugares. El Vals del Lago de los Cisnes, en fin. Cada vez que la cultura industrial popular o populachera trivializa una pieza que tiene un gran valor por sí misma, los exquisitos pueden sentirse ofendidos porque sienten que se está profanando la pieza, porque sienten que se le está ensuciando, afectando, dañando su valor original. Y a mí eso, la verdad, me tiene muy sin cuidado. Yo creo que la manera de trivializar y de hacer cualquier tipo de frivolidad o trivialidad con las grandes piezas de concierto son modas pasajeras que no impiden, y al contrario, irónicamente pueden ser estimulantes para que algún muchacho que tenga un poquito más de oído diga, eso está muy bueno, me dicen que viene de otro lado, ¿cuál es el original? Y acuda al original y se dé cuenta que en efecto es mejor que la copia.
Nos ha pasado infinidad de veces con la infinidad de abusos que se ha hecho de la música de Bach, que ha sido la puerta de entrada para que mucha gente acabe apreciando a Bach. Por lo tanto, aún aparentemente en contra de su mala fama industrial, tiene alguna gracia la excesiva difusión popular de una pieza. A mí, por supuesto, me encantaría que la gente también oyera Tierra de Temporal, Muros Verdes, Sinfonía, Sinfonieta, Cumbres, Bosques, etc. Me gustaría que las óperas montaran más a menudo la única ópera de Moncayo, que es la Morlata de Córdoba, y que es la mejor ópera del repertorio mexicano del siglo XX. En general, eso es una mala fama que se puede no combatir, pero está ahí presente. Yo lo único que le podría recomendar a la gente y a tus espectadores y seguidores en general es que disfruten el guapango, por favor, sin prejuicios, sin ningún tipo de prólogo ideológico anterior a la audición. Disfrútenlo por la música que es. No le pongan etiquetas, no le pongan apodos, no les preocupe que lo pongan en cada 15 de septiembre o que lo repitan en cada grabación del metro de la Ciudad de México. Ya sabemos que está sobresaturado. Mucha gran música está sobresaturada. La culpa no es de la música. Así que combatamos la mala fama de algo como el guapango con buena fama. Bueno, muchas gracias, Eduardo, a todos. Bueno, les agradecemos si llegaron hasta este punto, ya sea a la primera, a la segunda o a la tercera. Bueno, se los agradecemos. Les recordamos que se suscriban, que le den clic y todo eso que se tiene que hacer, darle clic a la campanita para los avisos, likes, comentarios también. Y bueno, nuevamente está la lista de reproducción de todo o parte de lo que hemos hablado y citado. Y bueno, muchísimas gracias. En verdad, pues, siempre es un placer platicar con Eduardo. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de estos programas. Gracias, Álvaro.